Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y a la gente que esté desde casa también viéndonos. Como sabéis, hoy es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer y pues bueno, para no celebrar, sino para recordar de la importancia de la lucha contra esta enfermedad, contamos con personas que están relacionadas en este ámbito. Por un lado tenemos en la esquina a Laura García Meca, que es expaciente oncológica y nos va a contar desde su experiencia propia cómo los cambios en la alimentación y otros hábitos de vida la acompañaron desde el momento en el que fue diagnosticada. Y a mi izquierda, el resto de personas de la mesa es el equipo de Ibions. Es un proyecto multidisciplinar cuya misión es acompañar a personas diagnosticadas de cáncer mediante cambios nutricionales, apoyo psicológico y ejercicio físico, para así intentar disminuir los efectos secundarios de los tratamientos, aumentando su eficacia y mejorando la salud de forma global. Por parte de Ibions, al extremo, tenemos a la doctora Sara Bañones Candel, médico internista con máster en nutrición clínica y endocrinología. A su lado está Ángel Vergara Vallejo, psicólogo de Ibions, y aquí, más cerca de mí, tenemos a Julio Madrigal Matute, doctor en biología molecular con máster en oncología clínica y nutrición clínica y endocrinología. Pues os dejo en sus manos. Cualquier pregunta que tengáis la podéis lanzar al final o conforme cuando quieran. ¿Sí? ¿Vale? Pues bueno, yo empiezo con la primera. ¿Qué importancia tiene la alimentación en el desarrollo de cáncer? Pues muchas gracias, Águeda, y bueno, gracias también a la Universidad de Alicante y a todos los que estáis aquí en viernes por la tarde, que la verdad que se agradece. Es un esfuerzo de estar aquí. Y pues yo os voy a empezar la presentación mostrándoos algunos datos y haciéndoos alguna preguntilla y a ver qué os parece. Pues lo primero que os quería comentar es que, bueno, aunque es difícil hacerlo aquí, pero si echáis un ojo a vuestro alrededor, si tenéis dos personas cercanas, pues uno de los tres va a desarrollar de forma estadística cáncer en algún momento de su vida. Sé que dicho así puede ser un poco duro, pero muchas veces los datos, las estadísticas nos pasan un poco por encima. Pero cuando empezamos a poner cara a las personas que van a desarrollar una enfermedad como el cáncer, es cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene este problema. Y una de las cosas que quizás siempre nos preguntamos es si podemos hacer algo. ¿Es una enfermedad genética? ¿Nosotros podemos hacer algo para evitar su aparición? Y bueno, os lo voy a preguntar a los que estáis aquí. ¿Cuántos pensáis que mayoritariamente es una enfermedad genética? Es decir, por ejemplo, que un 90% del riesgo de desarrollar cáncer sea genético. ¿Cuántos pensáis que puede estar por esos números? ¿Ninguno? Vale. ¿Cuántos pensáis que puede ser 50-50? Un 50% genético y un 50% ambiental. Vale, una gran mayoría. Y finalmente, creo que solo queda una persona por votar, así que vas a tener que decir algo aquí o te dejamos en abstención. ¿Cuántos pensáis que un 10% pueda ser ambiental y un 90%, perdona, al revés, un 10% genético y un 90% ambiental? Venga, perfecto. Pues esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que en general los genes están detrás de un 5 o un 10% del total de los cánceres, mientras que el ambiente es un 90-95%. Y si hacemos un zoom en ese 90-95%, la dieta tiene un 30-35% de importancia. La obesidad, que fundamentalmente viene derivada de la alimentación y el ejercicio físico, tiene un 10, un 20%.
El alcohol, que no sé por qué estaba puesto fuera de alimentación, pues tiene un 4 o 5% y el tabaco un 25 o 30%, con lo cual estáis viendo que la alimentación y los hábitos de vida son fundamentales en el riesgo de desarrollar cáncer. Así que muchas veces cuando estamos pensando, bueno, soy muy afortunado por no tener cáncer o no, pues bueno, hay una parte de, evidentemente, de suerte, pero hay una gran parte que es el trabajo que hacemos cada día a nivel de alimentación y ejercicio físico. Y hoy fundamentalmente lo que vamos a hablar es de la alimentación. Os voy a hacer otra segunda pregunta, a ver. No sé si habéis comido, nosotros no, pero si vosotros habéis desayunado, que imagino que la mayoría habréis desayunado, quiero saber si vuestro desayuno se parece a esto más o menos. Si habéis desayunado fundamentalmente bollería en la parte sólida. ¿Nadie? Muy bien. Tostadas de cualquier tipo, así con pan de molde o así. Nadie, no mintáis, ¿eh? Que no pasa nada. Una persona, vale. Cereales de cualquier tipo, Special K o cualquier otro tipo de cereales. ¿Habéis desayunado? A ver si no habéis desayunado. Vale. Uno y uno. Y casi la última respuesta, no sé si no que habéis desayunado, pero ¿habéis desayunado fruta o cereales, pero más bien en su forma entera? Uno y uno y uno. ¿Y el resto? Ah, vale. Venga. Perfecto, perfecto. Pues tenemos una audiencia muy sana, porque en general en otros sitios la respuesta no suele ser fruta como mayoritaria. Así que bueno, estoy muy contento, ¿eh? Porque de hecho la incidencia de cáncer se relaciona con muchos de los tres tipos primeros de desayuno que hemos visto. Se relaciona con cereales azucarados, carbohidratos sencillos, bollería, fundamentalmente todo tipo de productos ultraprocesados. El tabaco y el alcohol, que espero que no hayáis desayunado eso. Bebidas azucaradas, los zumos, muchos de los zumos bueno, en general podemos comprar en el supermercado, tienen un contenido en azúcares súper alto, por mucho que nos intenten vender que realmente son productos saludables. También la falta de ejercicio físico y, como mencionábamos, hasta 6 de cada 10 tipos de cáncer podrían evitarse con unos buenos hábitos de vida. Y el problema muchas veces, y creo que esto también lo vamos a hablar ahora gracias a Laura, es que esta es la típica comida que nos suelen dar en el hospital. Y si nosotros vamos al hospital, porque es el sitio en el que van a cuidar de nuestra salud, y nos dan este tipo de alimentación, pues creemos que es una alimentación saludable. ¿Cómo en un sitio donde está lleno de médicos nos dan este tipo de alimentación? Pues bueno, la realidad es que hay mucho trabajo y también dentro de los hospitales hay mucho trabajo para cambiar lo que se da a las personas que están allí cuidando de su alimentación. Y el mayor estudio, ya con esto voy a acabar, el mayor estudio que se ha hecho estudiando la alimentación que tenemos y la incidencia de cáncer es este estudio hecho por el World Cancer Research Fund, y lo que ha encontrado básicamente es lo que os he ido mencionando, que es fundamental, sobre todo, y ya luego de eso también hablará Sara, tener una alimentación basada en productos de origen vegetal, hacer deporte, dejar de comer comida procesada, comida rápida. Y dejar de comer alcohol, tomar alcohol, como hemos mencionado antes, pero algo que además, en una de las preguntas que nos habíais pasado, me gustaría mencionar, es que, además de todo lo que hemos hablado, hasta ahora no se ha encontrado que ningún tipo de suplemento pueda disminuir la incidencia de cáncer. En general, siempre en redes sociales se habla mucho de suplementos, tomar esto, tomar lo otro, pero hasta ahora no se ha demostrado que ningún suplemento pueda hacer nada en la prevención contra el cáncer. Y de hecho, los estudios que hay, si nos da tiempo al final, os hablaré de algún caso en el que, de hecho, la toma de suplementos ha aumentado el riesgo de desarrollar cáncer. Así que, bueno, con esto, no sé si quieres comentar algo, Ángel. Sí, efectivamente, es decir, los datos que aporta Julio siempre son muy ilustrativos y muy enriquecedores. Yo lo primero que quiero hacer también es sumarme a tu agradecimiento a la Universidad de Alicante, a Águeda, a todos los asistentes que nos acompañan, también a los que están en casa. Para ellos también va un saludo. Bien.
Todos estos datos que Julio ha mostrado, ahora los recogeré, pero voy a hacer un poquito una introducción, como dice aquel, o como decía aquel, voy a hablar un poquito de mi libro, quién soy yo, ¿no? Yo soy Ángel, y como miembro del equipo de Ibions, mi función de psicólogo está directamente relacionada con la tan nombrada gestión emocional, ¿sí? Entonces, dentro de las tareas que llevo a cabo con los pacientes, destaco pues, la creación y puesta en marcha de hábitos que nos van a ayudar a llevar una vida lo más saludable y funcional posible, ¿de acuerdo? Y también para el entorno del mismo. Es muy importante esta variable, ya la comentaremos luego. ¿Sí? Después, todos los datos que Julio ha compartido, que insisto son muy, muy interesantes, es que quiero empezar a iniciar la charla y a comentar con Laura, que es una persona que seguro que nos va a dar una visión muy, muy real de lo que es haber pasado por una situación como el cáncer, ¿no? Entonces, en este sentido, Laura, yo te diría, oye, con todo lo que hemos visto que ha aportado Julio, con toda tu experiencia, ¿qué importancia se le dio a la nutrición cuando tú fuiste diagnosticada en el hospital? ¿Qué importancia se le dio? Cuéntanos. Pues lamentablemente tengo que decir que no se le dio importancia. Lo único que te dicen es come cocina mediterránea, pero bueno, te quedas así un poco, pero ¿qué es lo que tengo que comer? Fruta, verdura, eso te lo dicen, pero no te dicen qué no tienes que comer. Yo sí es verdad que ya fui con los deberes hechos y antes de la primera cita con el oncólogo ya había contactado con Sara para que me fueran dando indicaciones, pero luego allí no te dan directrices y la gente debe ir perdida. De hecho, me ha hecho gracia la foto que ha colgado Julio del desayuno en el hospital, pues sí me llama la atención cuando salía de quimio o cuando salía de la consulta que todos los pacientes iban a desayunar y se pedían la bollería en la cafetería del hospital. Y bueno, sí que tendría que haber un poco más de información más detallada que pueda ayudar a la gente. Y permíteme, saliéndonos un poquito del guión, es decir, ¿te encontrabas o veías también que algunos pacientes les llevaban comida a algunos familiares? Porque efectivamente yo eso también lo he visto en hospitales, pero también he visto como gente, familiares, han dicho, no te comas eso, que ya te traeré yo algo de casa. Y a lo mejor lo que se traía de casa, no sé si era también muy saludable o no. No. En las sesiones de quimioterapia también, pues la gente a mi alrededor pues estaba con la bolsita de patatas fritas, claro, o unas galletitas, claro, un refresco, claro, etcétera. Esto lo lanzo para la variable que os he dejado por ahí del entorno. Luego veremos cuánto de importante o no lo es. Muchas gracias, Laura. No obstante, es decir, con lo que aportas, me surge también otra duda y quizá que esta me la podrá despejar Sara. Oye, Sara, la nutrición tiene un papel fundamental, ¿vale? Pero en la prevención, de la misma manera que en el diagnóstico, en uno sí, en uno no, aporta algo de luz aquí, va. Sí, una vez que una persona ha sido diagnosticada de cáncer, las recomendaciones que se dan en el World Cancer Research, que son las que ha presentado Julio, también se recomienda mantenerlas porque se ha visto que el pronóstico puede ser mucho mejor con una buena alimentación, con un peso adecuado, que muchas veces lo que cada vez estamos viendo más es que hay mucho cáncer relacionado con obesidad o con sobrepeso. Entonces, el mantener un peso saludable es clave en la evolución. Y con una buena alimentación podemos controlar muchas cosas. Muchos de los efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal, de los tratamientos, pueden paliarse mucho con una alimentación adecuada. Y luego se está empezando a ver, porque tampoco a nivel nutricional hay estudios en humanos muy potentes, están empezando a hacerse ahora, y eso también es una pena porque el mundo de la nutrición a nivel científico todavía queda mucho por avanzar, pero como no da dinero, no se puede sacar nada de ahí, pues los estudios son muy limitados. Pero sí que se está viendo que se pueden prevenir recidivas con una mejor alimentación o demorarlas para que aparezcan con muchos más años. Entonces, en ese sentido, y también en
mejorar el estado general de la persona. Ajá. Vale, o sea, más o menos me hago una idea, ¿eh? Pero te digo más o menos. ¿Vale? Y por esto es que yo he apuntado aquí tres palabras, o tres conceptos, mejor dicho, perdón. Alimentación adecuada, alimentación saludable y antes comentaba Laura, dieta mediterránea. Todo el mundo hemos pronunciado estas palabras, todo el mundo la hemos escuchado, pero exactamente qué es. O sea, todo el mundo comemos bien. De hecho, a veces lo hablamos con amigos. No, yo como muy bien. Y cuando haces alguna pregunta dices, bueno, ya veo que comes bien y bastante, pero no sé si comes de manera saludable o adecuada o mediterránea. ¿Qué es exactamente eso, Sara? Pues eso es curioso, porque sí que es cierto que yo en la consulta, por ejemplo, siempre que empiezo a trabajar con una persona, siempre me dice que come bien. Sí, Siempre. Y empezamos normalmente con un ejercicio que es hacer un registro de una semana, de lo que comes durante una semana, que os animo a hacerlo si no lo habéis hecho nunca porque es muy clarificador. Y cuando hacemos ese registro y lo analizamos, pues vemos que la alimentación no es tan saludable, que la alimentación que nosotros creemos que llevamos saludable no es tan saludable. Entonces, bueno, lo que ha demostrado la ciencia a día de hoy, falta mucho por estudiar, pero a día de hoy lo que está claro es que una alimentación saludable, bueno, además de que esto también es que me gusta decirlo porque creo que es súper importante visualizar que lo que comemos es lo que va directamente a nuestras células. Y evidentemente si comemos alimentos que son tóxicos, nuestras células van a funcionar mal y va a aparecer enfermedad. Si consumimos alimentos que son altos en vitaminas, en polifenoles, va a ayudar también a nuestras células a mejorar y sobre todo, en el caso del cáncer, por ejemplo, las pequeñas mutaciones que puedan ir apareciendo pueden repararse. Si estamos constantemente dañando el organismo, esas mutaciones al final van a degenerar en cáncer. Entonces creo que eso es algo bastante importante no olvidar. Y bueno, pues una alimentación saludable, yo creo que todos lo sabemos. Para mí lo más difícil es implementarlo. O el implementarlo en el día a día creo que es lo más difícil, pero yo creo que todos sabemos lo que es una alimentación saludable y principalmente es una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, no refinados, no procesados. Y dentro de esto sí que me gusta también insistir en que no es frutas y verduras solo, sino que alimentos de origen vegetal son legumbres, que comemos muy poquitas en general y sería muy recomendable aumentar su consumo. Los tubérculos, ciertos cereales. El tema de los cereales es un poco controvertido, pero bueno, ahí habría mucho que hablar. Pero en general, cereales de calidad integrales estarían dentro de una alimentación saludable. Y luego los frutos secos y las semillas, que creo que es algo que no utilizamos en nuestro día a día, son alimentos que son clave por los nutrientes que tiene y debemos introducirlos en el día a día. Y luego especias y hierbas aromáticas, que cada vez también hay más investigación en las propiedades saludables de este tipo de alimento. Y luego, después de esto, pues podemos complementarla, nuestra alimentación, con marisco, con pescado, con huevos y con carne de una manera más limitada, porque sí que es algo que se está asociando claramente al desarrollo de cáncer, pero se puede consumir carne de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Lo que yo me encuentro normalmente es que la gente basa su alimentación en este tipo de alimentos y luego lo complementa con la verdura, la fruta, pues a modo de guarnición, y tiene que ser todo lo contrario. ¿Y qué no es? ¿Qué tenemos que sacar de la alimentación? Esto creo que también todos lo sabemos, pero no lo hacemos. Pero todos los alimentos procesados, los alimentos altos en azúcares, altos en harinas refinadas, enlatados que generalmente suelen contener muchos aditivos, los panes blancos. No solo eso, sino el tipo de cocinado. Es clave también eso, porque podemos tomarnos un alimento muy saludable, pero hacer que ese alimento sea cancerígeno. Pues las barbacoas, los fritos, todo esto genera muchos tóxicos en el alimento. Y bueno, pues si elimináramos esto, ya tendríamos un 80% hecho.
Entonces, bueno, eso a grandes rasgos sería una alimentación saludable en general. Vale, yo ya sabes que soy muy de buscar alguna cosita y iba haciendo un poquito el checklist, ¿no? de lo que ponías. Y a mí me ha llamado un poquito la atención frutos secos. Si me como una bolsa de pipas, frutos secos, almendras tostadas, porque yo cuando voy al súper veo frutos secos y veo ahí un montón de cosas, ¿me valen todos o no? Pues valen todos, pero hay que tener en cuenta varias cosas, que sean al natural, que no sean fritos, que no contengan aditivos, que muchos de ellos contienen aditivos. Dentro de estos, los que más estudios tienen, que muchas veces también no tenemos más datos porque no hay estudios. Los que más estudios tienen son almendras, son nueces. Ese tipo de alimento es muy saludable y sí que tienen muchísimos estudios, pero en general se recomiendan todos porque todos son altos en polifenoles, sobre todo, por ejemplo, los frutos secos, comerlos con la pielecita que viene recubriéndolo, que es lo más alto en polifenoles que tiene el fruto seco. Y luego, pues el tema de las pipas de girasol son semillas, se pueden utilizar sin ningún problema, siempre que no sean con aditivos. Bueno, las semillas de lino también tienen muchos estudios en cáncer. Entonces, bueno, en general yo recomiendo todos. Vale, me lo apunto. Genial. Oye, interesantísimo. Pero yendo un poquito más al grano, en el cáncer, la patología del cáncer, ¿hay algún abordaje concreto para ayudar? Sí, yo creo que también aquí hay que individualizar mucho, pero de primeras, cualquier persona que haya sido diagnosticada de cáncer debería ya implementar los cambios, o sea, las recomendaciones que hemos hablado hasta ahora. Eso sería fundamental y sería la base para todo el mundo. Luego, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de la evolución del tratamiento, se pueden hacer recomendaciones personalizadas. Entonces, en ese sentido también, yo creo que tengo por aquí. Hay alimentos que son súper importantes introducir, y esto también creo que es importante porque siempre estamos diciendo quitar alimentos, no consumir esto, no consumir lo otro, y creo que también hay que decir esto es lo que hay que consumir y también dar recomendaciones un poco en positivo, ¿no? Entonces hay alimentos que por los componentes que tienen han demostrado en cáncer que pueden tener mucho papel en, si se ha diagnosticado un cáncer, pues por ejemplo prevenir la aparición de metástasis, mejorar los efectos secundarios de los tratamientos o incluso potenciar el tratamiento con quimioterapia, mejorar la microbiota y a través de esa mejoría de microbiota mejorar también la respuesta a tratamiento. Entonces, bueno, dentro de estos y en general suele ser por los polifenoles que contienen, hay muchos tipos de polifenoles y estos alimentos que voy a nombrar ahora tienen un alto contenido y deberían estar presentes en el día a día en una persona que tiene cáncer. Por un lado, las setas y los champiñones, las crucíferas, todas las crucíferas, brócoli, coliflor, rábanos, cale, todo. Los frutos secos, que ya hemos hablado de ellos, las semillas, que también hemos hablado de ellas, el ajo y la cebolla, que en nuestra cultura se suele utilizar bastante, pero creo que también que no está de más insistir en eso, el tomate, sobre todo por el contenido del licopeno, las especias, las hierbas aromáticas. Yo creo que es súper importante empezar a introducir especias y hierbas aromáticas también por el disfrute de la comida, como por las propiedades que tienen. Pues a destacar probablemente también, porque sea lo que más estudios tiene, la cúrcuma, la pimienta, el romero, se está estudiando mucho ahora con el romero. Bueno, creo que esos son clave. Y luego los frutos rojos y las fresas, y el aceite de oliva, que para mí es top. Es siempre en crudo y aceite virgen. Entonces yo creo que estos alimentos tienen que estar en nuestro día a día. Genial. Y luego, como decía, cada paciente es un mundo y ya hay, en cuanto a lácteos y en cuanto a cereales, habría que individualizar mucho. Porque yo en muchos pacientes sí que los retiro durante el tratamiento, ciertos cereales y todos los lácteos. Pero en ese sentido habría que individualizar mucho las recomendaciones. Perfecto. Pues muchas gracias.
En este sentido sí que me gustaría apuntar algo porque has comentado que en algunos frutos secos hay más estudios que en otros y esto es un punto importante de la investigación en nutrición y es que en general si no hay un lobby detrás de la financiación de los estudios, como puede pasar con el aceite de oliva o con las nueces, es muy difícil que haya estudios serios en nutrición a nivel clínico sobre todo. Porque en general a quién le interesa estudiar sobre los anacardos, pues como no sea el lobby productor de anacardos, a nadie le interesa, porque ninguna farmacéutica va a estudiar sobre ello. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en los estudios de nutrición y cáncer, porque son estudios muy a largo plazo, muy caros y realmente pues o hay gente muy interesada detrás o son muy difíciles. Y eso, por ejemplo, ha pasado con uno de los abordajes que seguramente habréis oído en redes sociales, como es el ayuno intermitente. ¿A qué empresa le interesa que dejes de comer? A ninguna. Y de hecho el estudio más importante que hay con ayuno intermitente ahora mismo en cáncer, lo que se hizo fue que una empresa sacó una especie de dieta que era una dieta como que hacía de ayuno intermitente, pero la mejor dieta que hace el ayuno intermitente es dejar de comer. Y ese es el estudio que ha salido ahora en cáncer, que de hecho es bastante prometedor. Pero muchos de estos estudios realmente pues eso, adolecen de una evidencia. Y el problema es que la ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia. Es decir, el hecho de que no haya estudios no quiere decir que todos estos productos no sean buenos, porque al final sí que se ve a nivel epidemiológico y con otro tipo de estudios que esta alimentación de la que hablaba Sara es fundamental para disminuir la incidencia de cáncer y es muy importante cuando el cáncer ya ha sido diagnosticado. Bueno, quería hacer ese apunte. Soy investigador y estas cosas son importantes. Pero por otro lado, algo que sí que creo que es importante de subrayar o de hablar es que todos estos cambios imagino que no son sencillos, porque si durante toda nuestra vida hemos comido de una forma y ahora llega Sara y nos dice, ahora tienes que cambiar tu alimentación radicalmente. Esto es sencillo y sobre todo, ¿cómo de difícil es cuando además ha sido diagnosticado de cáncer? Pues he de decir que en mi caso no fue muy difícil porque tenía claro que lo quería hacer y conforme pasaban las semanas y los meses me iba sintiendo mejor. Sí que es verdad que una de las cosas que más me costó fue cambiar el desayuno y quitarme esa tostada, que Sara me quitó el pan y cada semana le decía, ¿pero cuándo voy a poder volver a comer? A día de hoy pues no como pan de trigo sarraceno o tortitas de arroz o alguna vez, no voy a mentir, sí que, pero como cosa excepcional. Pero bueno, sí que la gente creo que se puede encontrar con más obstáculos de los que yo me encontré. Por ejemplo, que no te gusten muchos alimentos de los que ha dicho Sara que son clave para combatir el cáncer. Por suerte a mí me encanta todo lo que ha puesto ahí, más otras cosas que me recomendaba comer. Entonces eso, partiendo de ahí, tenía un camino ya bastante hecho. Y luego otra cosa importante creo que es el contexto. Que tengas tiempo para cocinar o que tengas a alguien que te cocine, que te apoye en que lo que estás haciendo muy bien. Y bueno, hay gente que no ha tenido a lo mejor la suerte o no la está teniendo ahora y eso es importante. Sí, ahí en el tema del contexto a mí me parece clave porque lo que yo veo con muchos pacientes es que ellos empiezan a cambiar su alimentación, pero su pareja, sus hijos, están comiendo delante de él todo tipo de alimentos procesados a los que él estaba acostumbrado. Entonces, el hacer ese cambio cuando en casa no te están apoyando es todavía más complicado. Entonces, eso también creo que es clave. Y otra cosa que me parece clave es que la persona diagnosticada de cáncer sea la que quiere hacer el cambio, porque muchas veces nos llaman a través de los hijos o de la pareja y son ellos los que quieren que haga el cambio, pero la persona no está convencida. Entonces eso sí que es fundamental, que la persona quiera hacerlo, porque si no es muy frustrante. Sí, a mí lo que decís me suena mucho y me cierra con el trabajo que hago. Y es más, Laura ha dicho
ha comenzado su intervención, la he apuntado aquí para que no se me olvidase. He dicho, abro comillas, tenía claro lo que tenía que hacer. Yo lo que trabajo con los pacientes precisamente es incorporar hábitos nuevos, pero lo primero que se hace para incorporar un hábito nuevo es definir con la mayor concreción posible el objetivo. Si no tenemos el objetivo, será muy difícil establecer el hábito. Por eso es muy positivo lo que has comentado, tenía muy claro lo que quería hacer. A partir de ahí sí que luego ya podemos hacer un plan de acción, con pasos, con un programa de reforzadores X, Y, Z y los que hagan falta. ¿Para qué? Para que aumente la probabilidad de que esos hábitos se lleven a cabo y se mantengan. ¿Sí? Y luego has dejado también un apunte muy importante, que Sara ahora lo ha destacado, es esa importancia del contexto, del entorno, ¿no? Necesitamos que sea facilitador siempre, siempre. A veces no lo es, muchas veces, pero necesitamos detectarlo. ¿A qué me refiero? Que las personas de nuestro entorno, yo siempre pongo una comparación muy tonta, que tienen que bailar la misma música que pongamos nosotros. Si uno pone rock y el otro pone jazz, va a ser difícil, vamos a ir ahí descoordinados. Entonces, cuanto más y mejor se involucren, mucho mejor. ¿Sí? Que pida ayuda, que se alimente de la misma manera, que incluso disfruten del cocinar. Todo eso va a ayudar a crear ese hábito. Pero resumiéndolo, sería el primer paso establecer el objetivo muy concreto, después diseñar un plan de acción, reforzadores, y eso sí, aplicar y volver a aplicar. Sí. Respecto a eso, Laura, ¿tú tuviste cómo te ayudó el contexto también en toda esta implantación de la nueva alimentación? ¿Te ayudaron? ¿No? ¿Cómo fue? Pues por parte de mi familia un 10. Tenía mi madre que me cocinaba todos los días. No, voy a hacer lo que te hayan dicho que tienes que hacer. Lo que me digas. Y me sorprende, mi madre es una persona bastante mayor. Y bueno, pues mis hermanos y mis amigos, pues siempre apoyando a la hora de salir. Pide tú, que lo que tú puedas comer, comemos todos. Entonces eso, pues la verdad que se agradece bastante. No. Sí, yo creo que eso es fundamental. Y respecto a la alimentación, ¿sufriste algún cambio que suele ser bastante frecuente como efecto secundario en el gusto, ese sabor metálico que a veces, muchas veces reportan los pacientes? Pues el famoso sabor metálico, no. Sí que tenía un poco de pérdida de sabor cuando me ponían la quimio, un día o dos, pero un poco de pérdida de sabor. Intentaba comer algo con más picante y eso, pero bien, pero bueno, que siempre creí que eso no me pasó porque seguía la alimentación que tenía que seguir. Entonces, pues bueno. Sí, el tema del sabor metálico no lo sufren todos los pacientes, pero es cierto que quien lo sufre es un poco limitante porque acaban comiendo mucho menos, acaban perdiendo peso y bueno, creo que es un tema importante a tratar y que no se le da ninguna importancia desde la consulta. Y creo que ahí deberían empezar a buscarse abordajes desde el tema de la gastronomía, por ejemplo, para combinar ciertos alimentos, que por ejemplo era lo que decía Laura de que intentaba comer más picante, pues igual para potenciar un poco ese sabor. Pues todo ese tipo de herramientas o ese tipo de soluciones pueden ayudar muchísimo a un paciente que está con esa pérdida de sabor o sabores raros. Sí, de hecho queríamos poner un vídeo sobre este tema. ¿Quieres presentarlo? ¿Yo? Sí. Sí, no, es que hay un vídeo, o al menos hay un proyecto que a mí me parece súper interesante, que está, bueno, lo han hecho desde la Fundación MD Anderson y han trabajado con Ramón Freisa, que es un cocinero estrella Michelin, y han puesto en marcha un proyecto de cómo recuperar esos sabores o cómo mejorar la ingesta en pacientes que tienen este tipo de efectos secundarios. Me parece un proyecto súper interesante y me parece también que abre muchas vías de trabajo a personas que bueno, o son cocineros o son gastrónomos. No me parece, claro, es mi trabajo, pero a mí me parece que es súper interesante y que puede también ser de mucha ayuda a las personas.
No sé si lo puedes poner. Pues vamos ahí, sí. Yo me conformo con que repitan este año la tarta. Se me hacía agua en la boca. A propósito, le hablé a Jairito de... Fundación MD Anderson Cancer Center. Hace 8 meses que no siento el sabor de nada. Y el ganador de 2 estrellas Michelin, Ramón Freixa, juntos en una docuserie de cáncer y cocina. Los primeros días después de la quimio son fatales. Sí, no tener sabor es lo más difícil. Los tratamientos de quimioterapia atacan a las células del gusto, las destruyen, las modifican y disminuyen este sentido. La saliva transporta los compuestos químicos a las células gustativas que envían señales al cerebro con los sabores metálico o amargo. Carlos, ¿qué estás cocinando? Pollo al curry. Uf, eso sí que lo echo de menos. Con lo que me gusta a mí comer, con lo que me gustan las frittadas. No sabe a nada, de verdad. Han cambiado el sabor de todas las cosas. Entonces, para mí, comer, pues porque hay que comer, pero no porque saque sabor. ¿Sabes lo peor de esto? Es que es ese sabor metálico que es como si estuviera chupando hierro todo el rato y... Una investigación centrada en el día a día de los pacientes. Porque a veces los pequeños placeres son los más importantes. Es el reto más difícil al que me he enfrentado jamás. El sabor perdido. ¿Qué plato es el que desearías comer bien otra vez? ¿Que desearía comer bien? Sí. Una fabada asturiana de esas... Espero que os haya gustado. La verdad que nos parece un proyecto precioso y no sé si queréis comentar algo. Sí, a mí este vídeo me gusta mucho y es muy rico. Hay mucha información para analizar, toca muchos temas. Yo particularmente voy a hablar o lo voy a relacionar sobre algún input que deja caer respecto a la gestión de estrés o de emociones, porque de alguna manera se estaba desprendiendo en el vídeo. ¿Sí? No voy a dar una chapa, ¿sí? Pero sí que voy a hacer algún apunte porque es importante. Digamos que hay un componente orgánico y un componente no orgánico, ¿sí? en toda emoción. Todos sabemos que tenemos un sistema digestivo, obviamente, y un sistema nervioso. Pues bien, ambos están relacionados, ¿sí? Y están comunicados. Ojo al nombre de por dónde se comunican. Se comunican por un nervio que se llama el nervio vago. Es curioso que se comuniquen por un nervio que es vago, ¿sí? Entonces, aquí está el famoso eje intestino-cerebro que se denomina. Oye, ¿y cuáles son los neurotransmisores que están por ahí? Todo el mundo ha hablado y conocemos la famosa serotonina y la dopamina, ¿sí? Es curioso que mayoritariamente se producen a un 90 y 50% respectivamente en el intestino, con lo cual se puede entender que se le llame el segundo cerebro al intestino. Es importante esto, ¿de acuerdo? Oye, y la serotonina, la dopamina, todo el mundo habla de esto, pero realmente ¿qué aportan, qué no aportan? La serotonina es la que nos da esa tranquilidad, ese buen humor, ese dormir bien, ¿sí? Ojo, ¿qué podemos hacer para tener más? Es importante, tomar el sol ayuda a que se libere serotonina. Y ojo dónde estamos, ¿eh? Estamos en Alicante, estamos en el Mediterráneo, aquí hay sol. Y es un sitio donde muchos extranjeros vienen a pasar tiempo aquí. O sea, algo hay. Y buenos alimentos, ya también lo voy dejando caer, también los tenemos por aquí. Buena combinación. Oye, vale Ángel, pero ¿y qué ocurre cuando hay un déficit de esa serotonina, ¿no? ¿Qué nos ocurre? ¿Cuáles son nuestros comportamientos? Que esto ya empieza a ser importante. Hay impulsividad, hay irritabilidad, hay estreñimiento, hay dificultad para dormir, hay, ojo lo que voy a decir, hay ansiedad por el dulce, ya se empiezan a disparar algunas alarmas, ¿sí? Oye, ¿y cuáles son los alimentos que
son más pro serotonina, pues antes Sara los ha dejado caer por ahí. Legumbres, frutos rojos, kéfir, nueces, aguacate. Si hay alguno más, me los apuntas, ¿eh? Vale, vamos a la dopamina. La dopamina es lo que vulgarmente se denomina el buen rollo de narices, ¿sí? Es esa buena sensación, euforia, placer. Es como cuando se dicen que uno se enamora, se siente eso, ¿no? Pues ahí hay algo de esa dopamina. Vale, ¿y qué ocurre, Ángel, cuando hay déficit de esta dopamina? Aquí es donde viene esa falta de ilusión, de motivación por hacer las cosas, incluso una falta de energía física. Estamos más sensibles, lloramos más, nos emocionamos con mucha facilidad. Y ojo, otra vez, ansiedad por el dulce. De la misma manera, ¿qué alimentos me van a ayudar? Nueces, almendras, semillas que antes comentaba Sara, remolacha, plátano, manzana, chocolate negro. Ojo, a un porcentaje elevado, mínimo 80-85, digo bien. Sí. Sí. Y importante esto, ejercicio físico y música. El ejercicio físico está demostrado que aumenta mucho la dopamina y la música, ¿sí? Oye, después de esto, ¿qué? Esto es una chapa interesante. Bueno, entre ambos sistemas, ¿sí? Puede haber un equilibrio, puede haber un desequilibrio entre estas neuronas, ¿no? Oye, ¿qué ocurre cuando hay ese desequilibrio? Pues cuando se da ese desequilibrio de serotonina y dopamina o viceversa, empezamos a que ya tenemos menos ganas de hacer según qué cosas y precisamente vamos a ir a buscar esa impulsividad, haciendo que comportamientos que nos van a dar problemas, buscando recompensas inmediatas, ¿sí? Y buscando esos alimentos que son, digamos, poco / nada saludables. Patatas fritas, dulces, cualquier alimento procesado, podríamos decir, ¿sí? No sé si alguno estará pensando, pero Ángel, ¿me estás diciendo que pensamos con las tripas? ¿No pensamos con el cerebro? No lo entiendo esto. Hay algo relacionado, es decir, pensamos con todo y hacemos con todo. Cuando tenemos una situación que nos genera estrés, y aquí en el vídeo había algunas, se altera ese movimiento gastrointestinal, ¿sí? Haciéndose más lento o parándose incluso la digestión. ¿Pero para qué? Para que el cuerpo haga frente a la amenaza que nos genera el estrés. Ojo que la amenaza puede ser real o puede ser imaginaria, pero eso ya daría para otra jornada. Hoy no lo vamos a tratar, ¿sí? De esos cambios que se dan ahí dentro en la microbiota, aquí Julio me podrá corregir si me equivoco, es que nacen esas situaciones donde, oye, ciertos alimentos que antes me sentaban bien, ahora me empiezan a sentar no tan bien. Empiezo a tener problemas digestivos, empiezo a tener hinchazón, empiezo a tener gases. Ojo que ahí empiezan a darse algunas complicaciones. Termino un poquito con esto. Por todo esto que he lanzado, quizá un poco atropellado por el tiempo, pero ahí veremos que no es casualidad que en ocasiones nos duela la tripa, que tengamos diarrea, que tengamos estreñimiento, cuando estamos estresados. Aquí en el vídeo había algo de eso. Había síntomas de mal humor, sin razón aparente. Y es que yo os pregunto, por ponerlo un poco más con alguna sonrisa, ¿quién no ha dicho alguna vez, oye, y con perdón, me he cagado de miedo? Son más de uno y más de dos lo hemos dicho, yo el primero. En deporte también se suele decir mucho, oye, tenemos que digerir esta derrota. Fijaros que se relaciona constantemente incluso con el lenguaje, el sistema digestivo con el sistema nervioso. O quién no antes de un examen, o antes de una cita, o antes de una cena importante, tengo que ir al baño antes de una reunión. Yo he sido el primero. Hoy antes de la reunión digo, me monto al baño, ¿sí? Oye, estas relaciones que se dan entre el intestino y el cerebro no se quedan en una simple metáfora, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes de que a través de esa conexión las emociones acaban afectando al sistema digestivo, pero de manera bidireccional. Entonces, seamos muy conscientes de eso, ¿sí? Esa sería la explicación orgánica, la explicación de chapa, pero yo la quiero ligar con lo que decía la chica en el vídeo. Si no recuerdo mal, era el minuto 30, cuando hablaba de que, bueno, come porque tiene que comer.
Y lo ligo también con lo que decía Laura, que ella tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces, hay veces que orgánicamente puede haber una conexión, puede haber una desconexión, pero desde el punto de vista que yo trabajo, el marco teórico que yo defiendo, al final lo que va a determinar el éxito o fracaso, entendiéndolo como concepto, es la acción que lleves a cabo o no lleves a cabo, ¿sí? Y para eso pesa mucho el objetivo. Y esta chica del vídeo, que no sé su nombre, pero esta sí, Laura, lo tenían muy claro. Tenían muy claro lo que tenían que hacer. Ella comía porque tenía que alimentarse bien. Entonces, de aquí va la invitación a, oye, está muy claro que orgánicamente hay muchos cambios, pero hagamos. Si no hay acción, no hay nada. Cueste más o cueste menos, pero hagamos. A mí me gustaría decir una cosa de algún comentario que has hecho, que yo, por ejemplo, sí que en mi práctica diaria lo que veo siempre es que cuando la persona implementa el cambio nutricional con las recomendaciones que hemos hablado hasta ahora, siempre me dicen que se encuentran mejor, incluso que antes de tener el cáncer, en cuanto a nivel de energía, ¿no? Claro. Que les apetece más hacer cosas, moverse, tener actividad. Y la otra cosa es que baja mucho el nivel de impulsividad por la comida, por alimentos procesados, azucarados, ¿no? Eso lleva un proceso, evidentemente no pasa de un día para otro, pero cuando tú has implementado estos cambios durante un tiempo, también tu organismo, tu cerebro, tu eje intestino-cerebro, se reubica y ya tu cuerpo no te pide comida basura. Eso es. Y además lo hemos enfocado aquí más en el cáncer, obviamente, pero si hablamos de la prevención, digamos que no solo existe cáncer en el mundo. Es decir, alimentémonos bien para vivir. O sea, ya no solo para huir del cáncer, de diabetes, etcétera, etcétera. Alimentémonos bien para acercarnos a una vida saludable, una vida rica, una vida ciertamente plena. Entonces, la recomendación, la invitación de comer bien, deberíamos de tenerla de manera preventiva a todos los niveles, para que esta conexión también intestino-cerebro se dé en el mayor número de personas, no solo en aquellas que hayan padezcan un cáncer. Y permíteme, me enrollo mucho. Antes le quería preguntar a Laura, y va relacionado con esto. Tú ya has pasado el cáncer, pero ¿hay algo de miedo? ¿Te sigues considerando una paciente con cáncer? ¿No? Bueno, ya me curé, ya tengo que comer, ya me puedo permitir muchos caprichos. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, la verdad es que no me considero una persona con cáncer. O sea, no te dan el alta hasta que pasan unos años, pero como hago lo que tengo que hacer y lo disfruto también haciendo, además de la alimentación, el deporte, pero eso ya lo hacía, ahora lo hago más junto con el yoga. Pero es muy importante disfrutar de la comida. Disfrutaba antes cuando hacía cosas mal y ahora yo creo que lo disfruto hasta más. Pero te tienen que gustar las cosas, que eso siempre lo discuto con él. Sí, es un debate que tenemos siempre. Ella aboga que te han de gustar las cosas, y yo digo que sí, pero mi madre me decía que habían según qué cosas que no eran para el gusto, que había que comerlas. Entonces, yo digo con gusto, genial, pero si es sin gusto, también hay que hacerlo. Yo no conozco a nadie, ahora es cuando me chafan a alguien y me dice, yo sí, que le guste mucho, mucho, mucho madrugar. A mí no me vuelve loco, pero lo hago. No con mucho gusto, pero lo hago. Entonces, depende siempre del sentido de la cosa y cuánto pese. ¿Sí? Si pesa mucho, da igual, hay que madrugar. Para ir a jugar a pádel, madrugo. Para ir a trabajar, procuro dormir un poquito más. No, pero en ese sentido sí que creo que es muy importante que la persona encuentre un equilibrio en el cambio nutricional con el disfrute y con el placer que le genera. Porque si no, todos los estudios, al final, lo que acaban demostrando es que la gente abandona las recomendaciones. Y muchas veces, que es algo que también he comentado con Laura alguna vez, a ella le dieron un libro con las recomendaciones y ya está. Entonces,
el implementar eso, el buscar herramientas para adaptarlo a tu día a día o a tus gustos. Eso es fundamental. Si no damos eso, las recomendaciones no se van a implementar nunca, o si se implementan, se van a abandonar. Exacto. Entonces eso es clave. El que la persona disfrute con el cambio es clave. Perfecto, pues de hecho os iba a preguntar por el placer de la comida, pero ya me habéis quitado la pregunta. Y tenía otros comentarios sobre la microbiota y así, pero bueno, dada la hora que es, casi si queréis, si tenéis alguna pregunta, queréis hacerla, lo dejamos 5 o 10 minutos para las preguntas, que un viernes por la tarde a las 4 de la tarde ya es hora de que cada uno se vaya a tomar una cervecita. Bueno, cerveza no, perdón. Sin alcohol, perdón, agua. Copa de vino. Sí. Vinito. Pues si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos comentado. Sí. Has comentado que había estudios muy prometedores con el tema del ayuno intermitente. Te lo paso. Bueno, se ha escuchado, yo Sí, creo, ¿no? vamos a acercarle el micro por si las personas que estén en casa lo escucharán, vale, ¿no? sí, mejor. Por cierto, también si alguien tiene preguntas desde casa, yo estoy siguiendo aquí la presentación. Si alguien lo quiere hacer, pues pregunta desde casa. Dale. Siempre pasa, con los micros algo. Vale, más aún. Ahora perfecto. El tema del ayuno intermitente, que habían estudios muy prometedores, habías comentado, pero ¿hacia dónde se enfocarían más? ¿A que pueden beneficiar o...? Sí, a nivel preclínico, que son estudios bien en células o bien en ratones, los resultados son espectaculares, son buenísimos, la verdad, tanto en prevención como en tratamiento. Un ayuno intermitente alrededor de la quimioterapia en muchos modelos animales ha demostrado que aumenta la eficacia del tratamiento. Ahora brevemente puedo explicar un poquito por qué, pero a nivel de estudios clínicos se ha visto que tiene efectos positivos sobre todo en cáncer de mama. Estos estudios se han hecho con la dieta esta que hablaba, que es una dieta muy baja en calorías, sobre todo son como sobres de sopa de tomate y cosas así, y tiene efectos bastante positivos en la respuesta a la quimioterapia y disminución de efectos secundarios. De hecho, bueno, en el estudio que se ha publicado, en el grupo que hacían ayuno intermitente no les daban corticoides, que suele ser un medicamento que se usa para intentar disminuir los efectos secundarios, y no mostraban diferencias en efectos secundarios, o sea que tanto en respuesta como en efectos secundarios era bastante positivo. Y ahora en Madrid hay un estudio que se está haciendo en cáncer colorectal y ese se está haciendo como, bueno, yo creo que habría que hacerlo, que es con ayuno dejando de comer, básicamente, y ya está. Y bueno, ya está. No es tan sencillo, pero bueno. Y lo que están haciendo es 24 horas antes de la quimioterapia y 24 horas después no tomar ningún alimento. Mucha hidratación, pero no tomar ningún alimento. ¿Y el por qué este tipo de abordaje puede ir bien? Pues a nivel biológico tiene una explicación que se ha demostrado bastantes veces. En general, lo que haces con un ayuno, fundamentalmente reduces los niveles de glucosa. En general, aunque hay células sanas que tienen también altos niveles de consumo de glucosa, como son los linfocitos, CD8, la mayoría de los tumores tienen una alta capacidad de tomar glucosa. Entonces disminuye esos niveles de glucosa, pero luego además lo que se está viendo, y no se sabe muy bien por qué, es que parece que la quimioterapia es más efectiva cuando están en momentos de ayuno. De hecho, la mayoría de los pacientes a nosotros nos dicen que cuando tienen la quimioterapia no tienen hambre, pero se sienten obligados a comer porque los médicos, no todos, pero muchos médicos, tienen un miedo terrible a que los pacientes pierdan peso. Y evidentemente eso procede del miedo a la caquexia. Pero la caquexia no es solo una pérdida de peso de medio kilo o 1 kilo, son pérdidas de peso más altas y acompañadas de otros síntomas también. Pero por no irme por las ramas, básicamente, me perdí un poco, pero donde quería llegar es que el hecho de que la quimioterapia se está viendo que es más efectiva si no se toman alimentos y que quizás cuando los pacientes no tienen
tienen hambre una vez recibida la quimioterapia, que muchas veces les pasa hasta 24 horas, pues igual hay que escuchar al cuerpo. Si no tienes hambre, no pasa absolutamente nada. En una sociedad como la española, que tenemos un 60% de sobrepeso y obesidad, en general dejar de comer no te va a matar. Lo que sí te puede matar al final, o te puede provocar muchas enfermedades, es la obesidad y el sobrepeso que tenemos en nuestra sociedad. Pero bueno, con el ayuno intermitente los estudios, tanto a nivel preclínico como clínico, son bastante interesantes. Lo que pasa que, vuelvo un poco a lo que decía antes, a prácticamente nadie le interesa financiar un estudio sobre ayuno intermitente, excepto a investigadores de la sanidad o de las universidades públicas, que es un poco lo que se está haciendo en Madrid. Pero si no, es muy difícil montar algo de ese tipo. También el ayuno lo que hace, que me dejaba, es que suele disminuir mucho los niveles de hormonas que están relacionadas con el cáncer, como es IGF-1, insulina, hormona de crecimiento, etc. Entonces, todos estos factores actúan de forma pues, probablemente sinérgica para ayudar a que los tratamientos sean más eficaces. Gracias. Y ya, última cosa, es que en general los médicos tienen mucho miedo a que los pacientes oncológicos pierdan peso, y hay de todo. Evidentemente hay personas que están muy delgadas y que pierden mucho peso durante el tratamiento, pero lo que nosotros vemos, y yo creo que Sara lo puede confirmar, es que en general la mayoría de pacientes oncológicos que nosotros vemos y en los estudios científicos que analizamos suelen tener un sobrepeso bastante elevado. Entonces, evidentemente hay que medir que los pacientes no pierdan muchísimo peso, pero en general desde que nosotros los vemos hasta su peso ideal hay un margen bastante grande. Sí, ¿no quieres apuntar algo del peso? No, está perfecto. Lo que sí que hay, y ya lo voy a apuntar, a nivel metabólico, en personas con obesidad, en personas con diabetes, ahí sí que hay bastantes estudios clínicos hechos y el efecto del ayuno intermitente suele ser bastante positivo. Es cierto que tiene que estar bien, o sea, tienes que tener un profesional que te ayude a hacerlo, un nutricionista, un médico formado en la materia, porque tampoco puede ser que hagamos ayuno intermitente según el último post del influencer de turno. O sea, ahí tiene que haber un profesional detrás. Pero en general, yo, creo mucho en el ayuno intermitente. ¿Se podría sustituir por una eliminación de hidratos? Como has dicho que los tumores Es muy buena pregunta, aunque no se haya oído para la gente que esté en casa, los millones de personas que nos estén viendo. Ha preguntado si podríamos sustituir el ayuno por una disminución en la cantidad de carbohidratos. Pues la pregunta es muy buena. Los carbohidratos son, un grupo bastante grande de macronutrientes. Entonces, lo que sí que se está viendo, voy a darle un poco una vuelta a la pregunta, es que hay ciertas aproximaciones como la dieta cetogénica que se basa en biológicamente cosas bastante similares al ayuno, que realmente es un poco lo que comentabas. Las dietas cetogénicas son fundamentalmente dietas muy altas en grasas, con muy bajos niveles de carbohidratos, hay que tener muy bien controlada la proteína, y lo mismo, se ha visto a nivel preclínico unos datos, la verdad que bastante buenos. Pero a nivel clínico, los estudios que hay, la verdad que no son de muy buena calidad y son dietas de muy difícil adherencia, porque realmente ese tipo de alimentación no es sencilla y muchas veces los estudios que se han hecho, pues probablemente no se han hecho primando la calidad de los alimentos en los estudios. Entonces, yo creo que a nivel biológico tiene todo el sentido, como se ha visto a nivel preclínico, pero a nivel clínico la verdad que cuesta bastante el poder tener ese tipo de aproximaciones. Y lo mismo, porque hasta que no haya una empresa que saque la dieta cetogénica marca no sé qué, pues no va a haber nadie detrás que lo apoye. No sé cómo lo... Sí, la dieta cetogénica, que es básicamente eso, el disminuir mucho los hidratos de carbono, creo que también como el ayuno intermitente se está viendo que tiene efectos prometedores, pero lo que dice Julio es muy importante.
cómo programar o cómo plantear esa dieta para que no tengas déficit de nutrientes y no tengas también efectos secundarios derivados de ella. Eso es súper difícil, porque yo la he utilizado con algunos pacientes y es muy difícil de plantear para que no sea deficiente en nutrientes. Entonces, bueno, creo que mucha gente intenta hacerla por su cuenta y generalmente se obtienen al final malos resultados porque se plantean muy mal. Pero bien planteada puede entrar perfectamente dentro de un estilo de dieta mediterránea, bien planteada. Y a mí me parece un abordaje interesante y me parece también un abordaje interesante el disminuir en general los hidratos de carbono que consumimos en nuestro día a día, tengamos enfermedad o no. Sí, de hecho hay un estudio de dieta keto mediterránea en que a nivel metabólico tenía resultados, la verdad, que bastante positivos. Y fundamentalmente era pues usar como grasas mayoritarias pues el aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, etcétera, y los hidratos de carbono pues de verduras, etcétera. Y al final realmente si planteas una dieta equilibrada, buena, mediterránea, pues podría tener un cierto parecido a una cierta dieta keto, porque también hay muchos tipos de ella. Pero vamos, el estudio que hay con dieta keto mediterránea, la verdad que es bastante positivo. Habéis dicho que los alimentos de origen animal, como las carnes, los mariscos, los pescados, se deben de reducir en una dieta cuando te dicen que tienes cáncer. ¿Pensáis que una buena solución, ya no individualmente, sino globalmente, cambiar la dieta hacia una más vegetariana, vegana o flexitariana, más bien yendo a vegana? Porque, claro, con la vegana deberíamos de complementar con una B12, que ya sería, pero eso realmente también mucha gente omnívora también se tiene que suplementar con B12. Entonces, a lo mejor deberíamos de cambiar la percepción de cambiar esta dieta e intentar que todo el mundo llevemos una dieta más vegetariana para reducir todas estas incidencias. ¿Qué pensáis? Sí, es cierto que también están saliendo muchos estudios con dietas vegetarianas y veganas en los que se ve que son muy beneficiosas. Yo creo que aquí también es muy importante la calidad de los alimentos que tomas dentro de una dieta vegetariana o vegana, porque mucha gente come vegetariano y vegano, pero se está hinchando a procesados. Entonces ahí no estamos haciendo nada. Entonces, bien planteado y manteniendo el aporte proteico desde fuentes vegetales, para mí es una dieta que se puede llevar de manera muy saludable y que puede reportar muchos beneficios. No sé si tú quieres comentar algo de eso, Julio. No, vamos, es que pienso más o menos lo mismo y el problema al final es un poco lo que decimos también, esa complementación que nosotros comentábamos de pescado, carne, sobre todo tienen que ser de fuentes que esas carnes y esos pescados sean buenos y muchas veces no es tan sencillo encontrar buenas fuentes y lo mismo pasa con los vegetales, por eso al final que la selección de los productos es clave. Antes también me suena que habíais dicho como que no como regla general, sino en algunos pacientes individualizar y igual eliminar el consumo de lácteos y de pan. Y la pregunta es un poco si podéis profundizar en el por qué y si todos los tipos de lácteos influyen igual o depende también si están fermentados o no. Sí, en ese sentido hay varios motivos por los que valorar retirar esos dos tipos de alimento. En líneas generales, una cosa que sucede en algunos pacientes con cáncer cuando hay algunas o la mayoría de quimioterapias afectan mucho a las células que se replican muy rápido. Entonces suele afectar mucho a la mucosa intestinal. Cuando se nos afecta la mucosa intestinal perdemos mucha capacidad de absorción o metabolización de ciertas sustancias. Entonces, una persona que tiene muy alterada la mucosa intestinal puede tener una intolerancia a la lactosa, probablemente de manera pasajera, que luego va a recuperar, pero durante el tratamiento sí que hemos visto que al retirar los lácteos puedes disminuir mucho los episodios de diarrea, por ejemplo.
Y en cuanto a los cereales, bueno, aparte de eso también los lácteos, el tema de la calidad es clave porque muchos tienen muchas hormonas. Entonces son hormonas, generalmente hormonas de crecimiento, entonces eso también potencia más el desarrollo de cáncer. Entonces, bueno, ahí habría que llevar mucho cuidado en las recomendaciones de ese tipo, pero en general intentar al menos disminuir los lácteos. Si no los retiras, al menos disminuirlo, porque muchas veces basamos nuestra alimentación en lácteos y en cereales. Pero bueno, se pueden disminuir, y dentro de estos, por ejemplo, el kéfir es un alimento que a nivel de la microbiota es muy beneficioso. Entonces, kéfir, en pacientes que no quieren retirar del todo los lácteos, el kéfir es un buen alimento para mantener, y también algún queso curado, que son más bajos en lactosa, también se puede utilizar. Esos dos serían un poco los que se podrían mantener con un margen de seguridad más o menos aceptable. Y luego en el tema de los cereales, ahí es otro mundo brutal, pero el tema de la calidad del cereal. Está claro que los cereales refinados tienen que ir fuera, porque al final son hidratos de carbono simples que están produciendo picos de glucosa y de insulina constantes, que eso se ha demostrado que es muy nocivo. Luego, dentro de los que son integrales, hay algunos que han demostrado en estudios preclínicos, sobre todo en estudios preclínicos, pero también en estudios con humanos, que producen cierto grado de inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, en una persona sana, probablemente eso no va a tener ninguna repercusión, al menos en el corto plazo. Probablemente en el largo plazo quizás sí pueda tener algo de repercusión. Pero en personas en tratamiento con cáncer, que están recibiendo las quimioterapias y que están teniendo este tipo de alteraciones en la mucosa intestinal, cereales no solo con gluten, porque no es solo el gluten no es el único malo de la película. Tienen natis, tienen FODMAPs, tienen un montón de sustancias que pueden afectar a la mucosa. Entonces, nosotros normalmente mantenemos arroz, mantenemos quinoa, mantenemos trigo sarraceno, por ejemplo. Y luego, si la persona quiere consumir pan sí o sí, o bien si consigue uno de trigo sarraceno, y si no, alguno de espelta, de una harina ecológica que no tenga demasiados pesticidas, que no tenga muchos tóxicos, y siempre he trabajado de una manera correcta con las fermentaciones, con masa madre, pues todo esto que hace que el pan sea de mucha más calidad. Es que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que ha habido con el pan, la mala calidad del pan que estamos consumiendo. Es que eso es clave, es clave. Y sí que un pan de mala calidad es muy, muy lesivo para el organismo. Hola, verás, a mí lo que si me pregunto, sobre todo para ti, Sara, si habría alguna relación en las habilidades culinarias de los pacientes y si habría alguna forma de solucionarlo con un poco de formación a lo mejor, ¿no?, que pudiese ser la solución para la adopción de dietas, o eso es simplemente es decir, pues el uso de especias, ¿no?, pues si están frescas mejor, o si tal, en eso, en la adopción de, si formarles a lo mejor en habilidades culinarias, ¿no?, sería positivo. Para mí es clave porque, por lo que decía antes, que si no damos por hecho que la gente sabe cocinar, sabe utilizar los alimentos, sabe utilizar las especias, y la realidad es que no. Porque yo lo que sí que veo es que muchas veces los pacientes me preguntan, pero es que esto no sé qué, con las recomendaciones que me has dado no sé qué hacer. Para mí es clave nosotros estamos buscando ahora este tipo de colaboración para poder ofrecer con nuestro servicio una persona que esté con ellos en el día a día, buscando primero qué tipo de recetas le gustan, cómo adaptarlas a recomendaciones saludables, y luego enseñarle a cocinar y enseñarle técnicas, enseñarle algunas herramientas para que luego ellos ya puedan continuar de manera independiente el cambio. Pero a mí me parece fundamental. Claro, yo es que soy cocinero y, por ejemplo, a mí eso me preguntas, ¿te gusta la coliflor? Yo te digo, a mí no me gusta la coliflor. Nunca iría a un restaurante y me pediría coliflor. Le digo a mi madre, voy a comer a tu casa, ¿hay coliflor? Digo, pues por favor ponme otra cosa, porque me la va a poner blandengue con mahonesa y tal. Yo a lo mejor sí me compro coliflores, si me gusta salteadita o al dente, no sé qué, pues sí lo comes, pero desde el conocimiento, eso, si te preguntan, ¿te gusta la coliflor? Dices, pues no. Exacto, sí.
Es súper interesante ese tema. Ibas a decir algo, ¿no? Te he visto ahí. Un pequeño apunte porque lo ligo también con lo que comentábamos. Esta pregunta es muy buena porque despierta en el paciente o en el entorno la inquietud, la inquietud por aprender a cocinar o perfeccionar y la curiosidad. Esos son dos ingredientes, nunca mejor dicho, muy, muy útiles para instaurar un nuevo hábito. Tengo la curiosidad tengo la inquietud de a ver cómo puedo cocinar esto, y eso es muy importante también, una de las recomendaciones que hacemos para poner en marcha un nuevo hábito. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y qué pasaría si? Esas son preguntas que son muy útiles para empezar a ponerse en marcha. Sí, además es que la pregunta es muy buena porque, como lo que solemos ver, además, un poco relacionado con algo que decía antes Sara, casi siempre la persona que ha sido diagnosticada de cáncer tiene un cuidador que suele estar muy cercano y viven por un momento de estrés emocional pues muy duro. Y la cocina, sí que hemos conocido bastantes personas que les sirve un poco para salir de ese estrés emocional, aprendiendo a cocinar juntos y hacer cosas diferentes, más allá del bocata de chorizo que comían muchas veces todos los días. Entonces, nos parece, algo fundamental. Sí, algo curioso también que me ha pasado con varios pacientes es que no habían cocinado jamás en su vida, y a raíz de tener esa necesidad de implementar los cambios, empezar a cocinar y decirme, es que me encanta, y es que es un momento que desconecto de todo, me olvido de mi enfermedad, disfruto, luego me lo como y me siento bien porque me lo he cocinado yo mismo. Entonces, el tema de la cocina es un tema que puede ayudar mucho en esto, no solo en comer bien, sino a nivel emocional. Yo tengo una pregunta. Antes habéis hablado también de los métodos de cocción, porque si estamos eligiendo los ingredientes adecuados, pero si no los cocinamos de la forma adecuada, realmente no estamos haciendo nada. ¿Cuál sería esa forma adecuada o de qué manera nos pueden llegar en su máximo potencial, ¿no? Yo, en general, cuanto menos cocinados estén los alimentos, mejor. Cuanto menos temperatura se utilice en su cocinado, mejor. Como regla general, ¿eh? Luego hay muchas puntualizaciones. Pero sí que está claro que cuando cocinamos a altas temperaturas o directamente en el fuego determinados tipos de alimentos, como por ejemplo carnes, pescados, alimentos muy proteicos, luego también alimentos altos en azúcares, pues, por ejemplo, el tema de la patata, ¿no? Es que la patata a mí me parece un ejemplo buenísimo. Tú te tomas una patata frita y tiene un montón de acrilamidas, tiene un montón de sustancias tóxicas. Tú te tomas esa patata hervida a baja temperatura, además la enfrías en la nevera y te la comes al día siguiente, y esa patata es súper saludable para tu microbiota, porque tiene un montón de almidones resistentes que van a nutrir a tu microbiota. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo cocinas un mismo alimento de dos maneras distintas y puede ser o totalmente nocivo o súper beneficioso. Entonces, bueno, en general, intentar no utilizar... es cierto que en todas estas sustancias que se generan con los cocinados a altas temperaturas o directamente con el fuego, faltan también muchos datos, y hay muchísimos datos a nivel de ratones, a nivel de estudios en células, y luego en humanos la mayoría de estudios son epidemiológicos, no hay datos muy concluyentes. De hecho, pues las acrilamidas, las aminas, los hidrocarburos, todo esto se consideran probables o posibles cancerígenos en humanos, ¿vale? Muchos de ellos no están definitivamente catalogados como cancerígenos. Yo creo que también en este sentido tenemos que tener, pues, un poco ser precavidos y ver que si eso está siendo nocivo en todos los estudios preclínicos, pues intentar adquirir técnicas de cocinado que no generen todo este tipo de sustancias, y en general suele ser intentar cocinar por debajo de 120 grados. 120, quizá algunos 150, pero 120-150 debería ser la máxima temperatura que utilicemos en el cocinado. Y sobre todo, fritos fuera
y barbacoas muy puntualmente. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una sobre, habéis hablado sobre el factor de crecimiento, cómo que agravaría el proceso y cómo lo limitaríamos. Porque, por ejemplo, haciendo ejercicio se aumentaría el factor de crecimiento. A ver, sí, muy buena pregunta, la verdad. Uno de los puntos fundamentales, además, que quería mencionar, ya que lo has lanzado, es que aquí hoy nos faltaría otra silla hablando de ejercicio físico. Aunque hayamos mencionado todo el rato la nutrición, un poco porque el centro era la gastronomía y el cáncer, el ejercicio físico es fundamental. Fundamental para reducir la incidencia de cáncer, fundamental después del diagnóstico y tras la recidiva. Y en la parte del diagnóstico, eso también nos hemos encontrado, pero quizás, Laura, tú nos puedas decir un poquito más. Al menos nuestra experiencia en general es que no se suele recomendar el ejercicio físico, o se suele dar una hoja y decir, bueno, sí, muévete, pero no sé cuál fue tu experiencia, Laura, con eso. Y luego retomo lo de eso, que no... Pues mira, en cuanto al ejercicio físico, sí que mi oncólogo me lo recalcó muy mucho, por lo menos 4 o 5 días a la semana, 50 minutos a paso muy rápido. Yo luego salía a los 7. Pero eso sí que me lo recalcó, que está muy demostrado que disminuye que vuelva luego el cáncer, la recidiva, tal. Y bueno, en ese sentido sí que lo tenía claro. Lo demás, bueno, haz una dieta que más o menos y ya veremos. Yo creo que ahí depende mucho del estadio del tumor, las recomendaciones que se dan. Entonces, lo que se tiende a hacer es que en personas que están muy bien o en estadios iniciales hace ejercicio, pero cuando ya la persona está en estadios avanzados con metástasis, que llevan catéteres, que llevan colostomías, ahí ya la sensación que me da es que no se quieren pillar los dedos en dar las recomendaciones y dicen que hagan, pues que caminen un poquito, pero que no hagan mucho esfuerzo. Cuando lo que hay que hacer es trabajar el ejercicio de fuerza y generar musculatura, porque eso se ha visto que puede prevenir la aparición de la caquexia, y que cuando tienes una recaída o un ingreso en el hospital, cuanta más masa muscular tienes, mejor pronóstico vas a tener o mejor te vas a recuperar de ese problema. Entonces, bueno, el tema masa muscular es fundamental. No solo el caminar, que también está bien, pero hay que meter ejercicio de carga y ejercicio de fuerza para no perder hueso y para generar músculo. Siempre guiado, evidentemente, en estas personas que están en estadios tan avanzados, tienen que estar de la mano de un profesional, de un fisioterapeuta o de alguien de INEF que esté especializado en eso. Pero sí que es importante no dejarlo, no dejar de moverse. Nosotros, respecto a eso, estamos trabajando con una clínica de fisioterapia que tiene una persona especializada en cáncer para este tipo de pacientes. Y, bueno, eso es fundamental, que no lo hemos mencionado hoy pues porque no era el tema, pero vamos, creemos que es fundamental. Respecto a lo de la hormona de crecimiento, pues aquí creo que es importante un poco valorar también lo que decía Sara con respecto a qué te ofrece de forma personalizada un alimento, si lo puedes compensar con otro lado los nutrientes que te pueden dar y lo que puede tener te puede dar de forma negativa. En el caso de los lácteos en particular, habría que ver el origen de los lácteos, pero si nos centramos en la mayoría de los lácteos que podemos tener en un supermercado, en general proceden de granjas industrializadas en las que se ha seleccionado de forma genética a las vacas para que den leche, la mayoría, bueno, cuanto más tiempo mejor. Evidentemente, si obviamos que pensamos que las vacas dan leche, deberían dar leche cuando estén embarazadas o, bueno, cuando hayan dado a luz. Sin embargo, la selección que se ha hecho con unas vacas, que si recuerdo bien se llama el Holstein, es que son unas vacas que dan leche prácticamente durante todo el año. No me acuerdo muy bien el número, pero son como 200 o 300 días al año. Y se les hace, si recuerdo bien, también una especie como de embarazos medio artificiales, con lo cual está sometiendo a la vaca a un estrés continuo y está generando todo este tipo de hormonas de crecimiento que se supone que deberían pasar al futuro ternero y que al final, bueno, pues se están produciendo ahí en la leche. Entonces,
Cuando se ha hecho análisis de los niveles de hormonas de este tipo de productos lácteos de las granjas industrializadas frente a las pocas vacas que se producen o la leche que se produce con vacas de pastos, los niveles de hormonas de crecimiento suelen bajar bastante. Entonces, y de hecho si se producen de forma ecológica ya tendrías otro tipo de historias, porque en general las vacas muchas veces cuando están en granjas se les suelen dar antibióticos, porque al final lo que se genera cuando todas las vacas están en un mismo sitio son bastantes epidemias, como estamos viendo con el coronavirus, cuando estás muy junto, pues es lo que sucede. Y estos antibióticos no solo impiden las epidemias, sino que también lo que hacen es que crecen las vacas más rápido, entonces se fomenta más su uso todavía. Y eso al final pues nos lo estamos comiendo nosotros. Entonces, en general lo que se suele decir es que necesitamos tomar los lácteos por el calcio. Y el calcio evidentemente es fundamental para nuestros huesos. Pero eso sería si para empezar, los lácteos fueran la única fuente de calcio que pudiésemos encontrar. Pero de fuentes vegetales hay mucho calcio que se puede tomar de muchísimos alimentos. Hay algunos que se absorben mejor y otros que se absorben peor que la leche, pero en general, teniendo una alimentación equilibrada, se puede obtener, una alimentación equilibrada basada en vegetales no procesados, se puede obtener prácticamente el calcio necesario. Y luego, además, es que nos hemos centrado mucho en el tema de hay que tomar calcio para tener los huesos fuertes. El calcio es muy importante, pero es muy importante otros muchos minerales, como el fósforo, como la vitamina D, es fundamental. Pero es que uno de los mejores predictores de salud ósea es, de hecho, la masa muscular, el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es fundamental para la salud ósea y también el sol. O sea, muchas veces pensamos y decimos, bueno, pues venga, me voy a tomar un vaso de leche y voy a ver el Sálvame y ya está, tengo unos huesos de la leche. Pues no, de la leche. Tengo unos huesos muy fuertes. Pues no, lo fundamental es tener una alimentación equilibrada y salir a hacer deporte al aire libre que te dé el sol, sobre todo a primera o última hora de la tarde, y hacer ejercicio de fuerza. Y con eso los huesos los vas a tener fete. No sé si respondí un poco a la pregunta. Sí, sí, gracias. Vale. Buenas. Habéis comentado antes el tema de los suplementos que eran bastante malos en el tema de la enfermedad y también, supongo que también en las fases con la enfermedad. Y quería que si podíais profundizar un poco en eso. Y también quería preguntar acerca sabemos que todos los alimentos están plagados de aditivos, conservantes y demás cosas. ¿Cómo sabemos dónde comprar o qué comprar para que no nos afecte eso negativamente? O dónde comprar para que la comida no esté plagada de eso y que sea lo más natural posible, y cómo afecta de eso todos esos aditivos y eso en nuestra salud. Gracias. Primero, para el tema de los suplementos. Ni en prevención en prevención no se ha demostrado que puedan ayudar. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, una vez que ya has sido diagnosticado, ahí depende mucho de los déficits que puedas tener o no. Ahí sí que hay que individualizar mucho, pero lo que solemos encontrarnos es que la gente, yo entiendo que es una situación muy estresante y buscas todo lo que haya y lees en internet que este suplemento te puede ayudar y te lo compras. Y te lo compras. Y al final acabamos viendo personas que están tomando 15 suplementos distintos. Yo he tenido pacientes que se tienen que hacer un Excel para saber qué suplementos se tienen que tomar a cada hora. Entonces, evidentemente, un suplemento también es un compuesto activo, está también teniendo un efecto en tus células. Y no hay estudios serios con suplementos o con la mayoría de suplementos que se recomiendan por ahí en internet, en redes sociales. Entonces, creo que con eso hay que llevar un montón de cuidado a la hora de valorar si te quieres tomar un suplemento o no. Sí que creo que tiene que estar muy controlado por un médico que valore si en tu tipo de cáncer ese suplemento puede tener un efecto positivo o negativo, porque creo que antes Julio ha comentado un poco por encima, pero hay algunos suplementos que lo que hacen es potenciar el crecimiento de ese tumor que ya tienes y en vez de inhibirlo o ayudarte. Entonces, generalmente con una alimentación equilibrada vamos a tener todos los nutrientes que necesitamos. Puntualmente, pues igual puedes necesitar algún suplemento de probióticos, por ejemplo, o algún suplemento de vitamina B12 o algún suplemento de vitamina D.
pero otros tipos de suplementos no hay estudios suficientes como para poder recomendarlos. ¿Puedo meter ahí? Sí. Perdón. De hecho, en el caso de los suplementos es bastante interesante, uniendo lo que estaba diciendo Sara, porque uno de los casos más famosos fue que en fumadores se hizo un ensayo clínico porque lo que se veía es que aquellas personas que fumaban y tenían una alimentación rica en vegetales, alta en licopeno, sobre todo en betacarotenos, tenían menos incidencia de cáncer de pulmón. Pues una empresa dijo, ya está, suplementos de betacaroteno. Hizo un estudio, evidentemente cuando hay una empresa detrás es mucho más sencillo hacerlo, se les dio a la mitad de los pacientes, pues 15.000 o 20.000 betacarotenos, a los otros nada. ¿Y qué sucedió? Que de hecho aumentó la incidencia de cáncer de pulmón con el betacaroteno, porque como dice Sara, los suplementos no son cosas inertes, que muchas veces las tomamos como, bueno, me voy a tomar esto, pero no sabemos el efecto que tiene. Y de hecho lo que se vio aquí es que era todo lo contrario, y no se sabe, realmente no se sabe muy bien si es por la dosis, porque en general es bastante probable que las personas que tenían una alimentación saludable estuviesen tomando menos betacarotenos que los que se daban, que creo que eran 20 miligramos, pero probablemente lo que también estaba pasando es que las otras personas, al inicio donde sacaron los estudios, tenían una alimentación rica en vegetales, no específicamente en betacaroteno. Y eso hacía probablemente que disminuyese la incidencia de cáncer. Y cuando se utilizaron los suplementos, falló estrepitosamente. Ya, perdón. Y ahí, por ejemplo, el tema de darlo en suplemento o darlo en su matriz alimentaria, que eso también se está viendo últimamente que es clave. El tomarte las vitaminas dentro de la matriz del alimento, porque eso va a regular su absorción, va a regular que pueda tener un efecto más o menos claro en tus células. Y en ese sentido, que se me ha olvidado antes comentarte, Águeda, cuando consumimos alimentos que han generado tóxicos con el cocinado, sí que se está viendo que cuando se acompañan de fuentes vegetales altas en polifenoles, el efecto negativo que tienen a nivel celular es menor. Es decir, si tú te vas a comer un chuletón en la barbacoa, pues acompáñalo de una ensalada de tomate, zanahoria, que eso te va a ayudar mucho a que no sea tan tóxico. Eso sí, me parece algo súper interesante que tampoco se suele recomendar, pero el combinar alimentos altos en polifenoles con alimentos que pueden ser menos recomendables ayuda a que no sean tan tóxicos luego en el organismo. Y luego respecto a dónde comprar los alimentos o cómo saber cuáles son recomendables o no, en general se puede comer saludable en un supermercado normal y en el mercado, ¿no? Yo creo que también tenemos que volver un poco al mercado, y que es donde más productos frescos hay. Volver al mercado, ir a la frutería, a la pescadería, y no todo tan envasado y tan procesado. Luego el tema de los ecológicos. Claro, ahí lo ideal sería que además fueran ecológicos, pero es complicado. Entonces, lo que se pueda comer ecológico, adelante, y si no se puede, pues siempre que prioricemos alimentos saludables, pues priorizarlos. Los aditivos, el tema es leer etiquetas. Hay que aprender a leer etiquetas. Primero, evitar, cuanto más podamos evitar, los procesados en general, que ahí no hay que leer etiquetas. Si tú tomas un alimento fresco, no hay ninguna etiqueta que leer. Y si vas a consumirlos, pues que al menos sean conservas que no lleven aditivos. Así que en ese sentido sí hay muchos estudios que demuestran que los aditivos están produciendo múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer, pero también síndrome de intestino irritable, muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando retiras todo eso, muchas de estas patologías mejoran. Entonces, leer los ingredientes en letra pequeña, no el cuadrito de información nutricional, sino los ingredientes en letra pequeña, que son prácticamente imposibles de leer, pues esos hay que leerlos y ver que pues no contengan más que el alimento en sí, y a lo mejor pues algo de aceite de oliva, algo de sal, cosas un poco que sean para conservarlo, pero que no sean aditivos químicos. No sé si he contestado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y yo tenía aquí un montón para hacer. No sé lo que le pasa al micro. Creo que es ya casi la hora.
se nos cumpla el tiempo. Y bueno, simplemente eso, daros las gracias y nada. Hayáis podido venir. No sé qué le pasa. Sí, siempre pasa ya. El micro. Sí. El micro es un clásico. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Tenemos a alguna persona en casa que ha hecho una pregunta, la intentamos responder, ¿vale? Venga, preguntan si quieres, Sara, para ti. Lucía Herrera Apuche. ¿Una dieta sin gluten puede reducir los riesgos de padecer cáncer? ¿O si son personas sanas no importa mientras consuma granos integrales con o sin gluten? Esta es una pregunta buenísima, pero creo que no tiene respuesta a día de hoy. Yo creo que el gluten, evidentemente en una persona celíaca hay que retirarlo, en una persona con intolerancia o sensibilidad al gluten hay que retirarlo, pero como he dicho antes, creo que lo más importante es la calidad de los cereales, si los comes en forma de pan, que siempre busques un pan de calidad con harinas ecológicas, no solo el gluten, hay otros componentes de los cereales que yo creo que hay que hacer más hincapié en ellos, que no se hace porque siempre se pone el gluten como el culpable. Probablemente el disminuir el consumo de cereales sí que puede tener un impacto en la reducción de la incidencia de cáncer, porque como estamos viendo en los últimos estudios que están saliendo, disminuir hidratos de carbono frente a aumentar grasas disminuye también la aparición de muchas enfermedades. Probablemente pueda tener su papel, pero a nivel científico no podemos dar una respuesta clara de sí o no. Es complejo. Los estudios que hay, la mayoría de estudios dicen que la prevención, consumir cereales integrales disminuye la incidencia de cáncer. Dentro de los cereales integrales, evidentemente, el gluten va ahí. Sí que hay algún estudio que muestra que el consumo de gluten podría aumentar el riesgo, pero hay estudios que también van en otra dirección, con lo cual no se puede concluir nada. Pero sí que creo que la calidad, fundamentalmente, eso es fundamental, y que al final se ha puesto mucho el foco en el gluten porque podemos generar una industria paralela, que es la industria sin gluten, y así ganar mucho dinero. Pero probablemente dentro de los cereales hay mucho más que hablar que simplemente el gluten, como son los FODMAPs, ATIs, y etcétera, y los tóxicos que llevan muchos de los cereales que tomamos. Ahora sí que creo que sí, ¿eh? Ahora sí. Gracias.